Es el sempiterno caballo de batalla de nuestro olivar. El olivar en esta campaña oleícola ha logrado finalmente un producto que por las circunstancias del concierto internacional del mercado posibilita vender, no hay mucho, pero vender parte de la OVE que está todavía almacenado a precios que rozan los 3 euros. Pero el sempiterno caballo de batalla que aducen los agentes del sector y la clase política es que hay que mejorar en rentabilidad precisamente porque los precios en origen son muy bajos y no sirven para que esas rentas mantengan a la población en un territorio ya de por sí despoblado, con esa sangría demográfica como gran problema para una provincia como la nuestra, la provincia de Jaén. Ese dato se ha puesto de manifiesto, como acabamos de escuchar, en ese estudio que ha promovido la Diputación Provincial de Jaén con más de 70 expertos, ese estudio que sirve para tender a poner en marcha una serie de líneas estratégicas para hacer más rentable el cultivo del olivar y la comercialización del aceite de oliva. La solución es la transformación donde se pueda del olivar tradicional y convertirlo en intensivo o en superintensivo. Pues hay que ver también matices. Vamos a buscarlas en otro experto. Él no se reconoce experto, nosotros sí lo consideramos, viejo colaborador de esta casa, es el gerente de Te Quiero Verde, Alejandro Gallego. Bienvenido, buenas noches, amigo. Buenas noches, Manolo. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Tú estás plenamente inmerso en un proyecto europeo que precisamente tiende a dotar de herramientas para la sostenibilidad al olivar mediterráneo. Y viendo este estudio concienzudo, 118 páginas que ha publicado Diputación a través del Instituto de Estudios Jiennenses, ¿tú a qué primeras conclusiones llegas? Bueno, yo la verdad que me gustaría felicitarlos por la iniciativa, tanto a la Diputación Provincial como a la Universidad de Jaén, porque este debate es más necesario que nunca y bueno, me lo he leído con muchísimo interés. La justificación previa nos habla del Pacto Europeo, el Pacto Verde, y habla también de la estrategia del campo a la mesa, que es como la estrategia que plantea la Unión Europea para que de aquí al 2030 nos pongamos las pilas en materia de sostenibilidad. Entonces, bueno, me han llamado la atención varias cosas de este libro, pero una que me parece fundamental, como decías tú en la introducción, el tema de la transformación al olivar intensivo o superintensivo. Y bueno, yo creo que todos los métodos de agricultura son posibles dentro del campo jienense, pero nos encontramos con problemas muy graves, ¿no? Fundamentalmente el tema del agua. Se hace mención, este apartado ocupa una parte importante del libro, esta transformación, la unión de los agricultores para sumar hectáreas para que este modelo sea viable. Y bueno, el principal hándicap que tenemos es el tema del agua. No sé si ayer viste, hubo un programa sobre el desarrollo del mango y del aguacate en la zona subtropical de Granada y de Málaga, y tenían gravísimos problemas porque, bueno, la gente ha visto que económicamente es muy rentable, pero claro, cuando hacen los números no hay agua para poder promover esto y para que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces es un hándicap, y el otro hándicap, lo que tú decías, ¿no? Que estamos con unos índices de paro tremendo en la provincia, una despoblación muy grande, gente que tiene que emigrar para trabajar en el sector servicios en otras zonas de España, y meter o mejorar la rentabilidad en base a aumentar la producción y, por supuesto, a reducir la mano de obra, porque este tipo de setos pues se utilizan maquinarias que hacen la recogida de forma permanente y se quitan muchísima mano de obra. Creo bueno, que no me parece mal que exista, pero lo veo muy complicado, lo veo incompatible, ¿no? Aparte, dentro de la estrategia del campo a la mesa se habla de una reducción de la utilización de insumos químicos. Entonces, yo creo que si vas a producir de forma más intensa tendrás que utilizar más insumos,
y va en contra de esta política europea, ¿no? Entonces ahí es donde veo yo que hay dificultades y que lo interesante sería que hubiese una concentración de seminarios, encuentros, donde todos los sectores puedan poner su punto de vista y se marque una estrategia sabiendo que ya vamos tarde. Vamos tarde para hacer este cambio. En fin, me encanta que seas en ese punto de partida, que es lo lógico, por otra parte, políticamente correcto, pero sé también de tu capacidad transgresora. Este tipo de proyectos, Alejandro Gallego, se pueden afrontar, estas reconversiones que sirven sobre todo para dotar de mayor rentabilidad el negocio oleícola, también propiciar mayor diversidad, porque pueden coexistir olivar tradicional con el olivar de un pie, el intensivo o el de seto, el superintensivo. Pero parece que se afronta desde una perspectiva claramente de transformación a partir de un lobby tecnológico concreto y no tanto de un modelo que fue preponderante en nuestra tierra en el sector agrícola, en el sector primario en los 80 y en los 90, que era el sector cooperativo, afrontar todo desde el cooperativismo, desde la igualdad. Aquí más bien hay una tutela tecnológica por parte ya de unos expertos que se han formado en la transformación y en la reconversión del olivar tradicional, el olivar intensivo y superintensivo. Sí, bueno, ¿no? Sabemos que hay grupos de muchísimo poder, y bueno, desde el punto de vista de los insumos químicos, del tema de la orujera, otro grupo de poder, o sea, hay muchísimos intereses porque estamos hablando de una provincia con una superficie de 550.000 hectáreas dedicada a un monocultivo, y bueno, lo que pasa es que yo ahí no puedo entrar porque desconozco los engranajes y cómo estos lobbies pueden ejercer presión a diferentes niveles. Lo que sí es verdad es que este modelo es un modelo, o sea, mejorar la rentabilidad, aumentando la producción y disminuyendo los gastos, fundamentalmente en personal, pero existe otro modelo en lo que en Úbeda soy pionero. Hace una semana o 2 semanas estuve visitando una finca que son 1.500 hectáreas donde abarca desde la producción integrada a la ecológica y la biodinámica, donde no se utiliza ningún tipo de insumo químico, o sea, hay un aporte de materia orgánica, de compost, y claro, está allí, está realmente en ese bosque humanizado del que hablan los políticos, que en Jaén prácticamente no existe. Entonces allí pues estás viendo pájaros, la cubierta vegetal, todo lleno de flores, y además esas botellas de aceite, pues he visto que algunas de medio litro se venden a 20 euros. Estamos hablando de 40 euros el litro. Es otra forma de mejorar la rentabilidad y es un modelo que ya existe. Si vais al centro de interpretación del olivar que tenéis en Úbeda, veréis que están toda la gama de los mejores aceites con unos diseños fantásticos, unos embotellados fantásticos, y el que compra y se gasta dinero en esos aceites entiende que contribuye a la mejora del paisaje, al sostén de las poblaciones rurales y a una buena práctica que hace que ese campo sea realmente un bosque, un sitio hermoso donde no se utilizan tanto químicos. Entonces, eso aparece dentro de este libro, incluido dentro de un apartado, un eje que es sobre sostenibilidad, pero no aparece el detalle con el que aparecen las producciones intensivas. Mete en el mismo saco integrada, producción ecológica, producción biodinámica, incluso mete la de olivares vivos, pero no se aportan unas medidas. Y hay que tener en cuenta que, es que igual que se pide dinero para hacer una transformación a este olivar superintensivo, la transformación a ecológico, que el otro día estuve consultando las cifras, resulta que solamente el 2% de la superficie de olivar en Jaén está en ecológico. Y bueno, me llamó la atención porque es que ya mucho tiempo hablando de vamos a promocionar esto y estamos en las mismas que hace pues 15 años. Siendo un modelo que además viene ahora acompañado con un paquete nuevo. Hace una semana salió el plan estratégico para la promoción de la agricultura ecológica, donde se va a destinar muchísimo dinero. Y entonces digo, bueno, si tenemos una línea estratégica que mejora la rentabilidad del agricultor y además viene acompañado de paquetes económicos para fomentar la investigación, para la sensibilización y para hacer esa transformación ecológica, ¿por qué no nos agarramos la provincia ese?
Eso es una de las cosas que me ha llamado la atención del informe, ¿no? ¿Y con qué nuevas herramientas podemos innovar? Porque estás hablando de la necesidad de seguir avanzando, que hay un porcentaje mínimo de olivar ecológico todavía en una provincia como la nuestra. Yo creo que tuvo su momento de eclosión y supongo que por cuestiones meramente económicas o porque el proselitismo a favor de ese intensivismo o ese olivar tratado con productos químicos evidentemente fue preponderante y obtuvo los mejores resultados porque hubo una producción ecológica que se volatilizó en muchas comarcas como Sierra Mágina, por ejemplo, y que tú conoces perfectamente, pero digo, dentro de ese proyecto europeo en pos de la sostenibilidad del olivar mediterráneo en el que estás trabajando junto a otros tantos técnicos, ¿con qué herramientas se puede dotar ese campo que prime la biodiversidad y que prime sobre todo la sostenibilidad? Las herramientas están claras. Como tú dices, Jaén fue puntera en el tema del olivar ecológico. Se conoce Ecoliva, que llegó a ser una feria internacional y que, bueno, finalmente ha desaparecido, que para mí me parece un drama para la provincia, ¿no? Porque ahí tenían expertos de todo el mundo. Entonces, sabemos cuáles son los temas claves. Los temas claves son la cubierta vegetal, porque además está identificado como uno de los principales problemas de la provincia, el tema de la erosión, que el agricultor pierde su capital fundamental, que son los primeros centímetros de suelo. Los pierde porque no hay nada que lo sujete. Entonces, la cubierta vegetal ya está demostrado en multitud de informes científicos. Hay que decir que el proyecto Sustain Olive, en el que nosotros participamos como socios, está liderado por la Universidad de Jaén, por el Centro de Estudios Avanzados de Olivar y Aceite de Oliva, lo coordina el catedrático Roberto García. Y las herramientas las sabemos. Otra herramienta es el tema, un cuello de botella, que es la fertilización y que el compostaje de los alperujos sería una herramienta fabulosa que además necesitamos, porque en esta estrategia del campo a la mesa, una de las cuestiones que plantea es llegar al 25% de la superficie total agraria que sea en producción ecológica. Por lo cual tenemos muy poco tiempo para pasar de ese 2% al 25% que nos pide si queremos cumplir con los objetivos que plantea esta estrategia. Entonces, el tema del compostaje, de las 350 almazaras, que creo que hay en Jaén, solamente hay 3 o 4 que lo están haciendo, se encuentra con muchas dificultades porque se trata de una cantidad de alperujo muy, muy grande, que es muy difícil de manejar. La semana pasada también estuvimos en Mancha Real, en una cooperativa, donde sí tenían una superficie grande y han comprado una maquinaria que pasa por encima de las filas de la hilera de compost y lo mueve de forma mecánica, lo que facilita. Entonces, ese tipo, ahí sí que yo creo que tenemos un hándicap, es que no se ha desarrollado todavía suficientemente la tecnología, y en Jaén tenemos la herramienta, está la universidad, hay industrias que trabajan en el tema de maquinaria agrícola que podrían implicarse en esto, porque ya te digo, si además van a reducir el uso de fertilizantes, tal como plantea la estrategia, ¿con qué fertilizas tú ahora el terreno? Si no tiene una alternativa. Las alternativas que hay en ecológico son muy caras y lo único que tiene sentido es cambiar las prácticas, dejar cubierta vegetal, aportar materia orgánica de forma regular. Y ya te digo que precisamente en Úbeda tenemos experiencias muy próximas donde todo esto se hace, donde no están utilizando químicos y donde tienen una alta rentabilidad. Entonces, desde mi punto de vista, la batería de herramientas está, hay cosas que hay que depurar, obviamente, pero tendríamos que tirar por ahí, porque después está como final, en este libro se habla mucho de la denominación de origen del aceite de oliva de Jaén, y ahí se podía hacer la prueba del algodón de a dónde queremos ir, ¿no? El otro día, hablando con Francisco Baño, me decía, si fuésemos capaces de incluir la obligatoriedad de utilizar cubiertas vegetales para obtener la marca, el revolcón, vamos, la vuelta que se le daría a la provincia de Jaén, que además es una cosa que beneficia fundamentalmente a los ciudadanos, ¿no? De tener un entorno más sano, más limpio, con más vida, sería clave. Igual que proponen, por ejemplo, en este libro, que solamente entran dentro de la marca los aceites que son recogidos antes de determinada fecha, ¿no? Entonces ahí, si somos capaces realmente de que esta voluntad que siempre se habla de lo verde, pues el peligro que tenemos es que todavía
si sumamos la producción integrada, que es un 15%, la producción ecológica, que es el 2%, nos queda un camino por recorrer enorme. Y tenemos que planteárnoslo ya, pero planteárnoslo en serio. O sea, que está sería peligroso que después dijésemos, no, aquí mezclamos todo, metemos la costelera ecológico, biodinámico, olivares vivos, y en medio metemos el resto, pues eso, 50% de producción de lampantes, creo que ha sido este año, que depende mucho de la climatología, pero claro, ese aceite no es para sacar pecho, no es para decir, oye, mira, producimos el mejor aceite del mundo. Hay una parte que sí se ha mejorado mucho, pero hay otra parte que queda que, ya te digo, un camino largo, ¿no? El camino de la sostenibilidad, y donde siempre encontraremos el trabajo concienzudo de profesionales como Alejandro Gallego, el gerente de Te Quiero Verde. Muchas gracias por acompañarnos y aportarnos esa otra visión frente a la portada del estudio que ha promovido Diputación y la Universidad de Jaén, publicado a través del Instituto de Estudios Jienenses, esa contraportada con esos matices necesarios para hacer más sostenible nuestro olivar. Muchas gracias, Alejandro, cuídate mucho. Muchas gracias, Manolo, tú también.